Vamos a estar atentos, hermanos, ocupe su lugar a la primera fracción a cargo de nuestro hermano José Antonio Marín, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. La primera fracción, la inocencia. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Dios está con nosotros, bendito sea su nombre. Acabamos de escuchar hace un momento lo que significa la dispensación. Es un tiempo de prueba. Y este tiempo de prueba tiene un momento muy especial, celebrándose precisamente en el huerto que Dios creó ahí en Edén. Si no les es molesto, hermanos, vamos a leer la Biblia con la ayuda del Señor en el primer libro, es decir, libro del Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 8. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Génesis capítulo 2, versículo 8. Si ustedes tienen a su consideración, leemos juntos y nos dice de esta manera: y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Gracias, pueden ocupar su lugar con la ayuda del Señor. Entonces, esta primera dispensación empieza con la creación del hombre. Esta dispensación termina con la expulsión de Adán y Eva del paraíso. De las 7, bueno, se dice que esta es la más corta. Ignoramos cuánto tiempo tardó esta dispensación. Solamente sabemos en dónde empieza y a dónde termina. Pero en cuanto a tiempo, no lo dice la Biblia. Esta primera dispensación se llama la inocencia. Y en esta ocasión, aquí nos dice la palabra del Señor: había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente. Allí coloca Dios al hombre que Él había formado. Ya se dijo hace un momento, en la mente sabia, en la mente divina, en la mente santa del Padre Celestial, pasó, hermanos, este proyecto. Porque Dios, si piensa en la creación, si piensa en la naturaleza, de una manera muy especial, Dios piensa en nosotros. Bendito sea su santo nombre. Cuando la Biblia nos menciona en ese momento, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, allí empieza esta primera dispensación. Cuando hablamos de la inocencia, estamos haciendo referencia al estado limpio que todo ser humano tiene en el principio de la vida. Se dice que después jamás se vuelve a recuperar la inocencia. Se puede volver a ser una nueva criatura en Cristo, pero la inocencia, hermanos, no regresa. Ya no regresa. Entonces, cuando Adán y Eva son creados y son colocados en el huerto, ellos fueron creados así. Fueron creados con inocencia. Vamos a ver lo que significa esta palabra
inocencia. Quienes tengan a su alcance, lean conmigo con la ayuda del Señor. Dice, de latín inocentia, estado del alma limpia de culpa, estado del ser humano antes de pecar, en el cual estaba exento de pecado y de toda inclinación al mal. Eso quiere decir la palabra inocencia. Es cuando la persona está en un estado del alma, pero limpia de culpa. No había una culpa en Adán y Eva. No había ninguna falta. No había ningún mal. Dios creó al hombre para establecer con él una amistad profunda. Dios no creó al hombre para que el hombre esté separado de Dios. Cuando se pierde la inocencia, hay una separación entre Dios y nosotros. Hay una separación entre Dios y el ser humano. Pero en la mente sabia de Dios, Dios no pensó en crear el hombre para vivir lejos de Él. Claro que no. Dios lo creó para tener con Él una bonita amistad. Cuando hay amistad con Dios, hermanos, todo nos va bien. Dice allí en el libro de Job, amístate ahora con Él y tendrás paz. Y por ello, ¿qué te vendrá? Bien. ¿Nos ha ido bien con Dios? Claro que sí. Es una grande bendición que experimentamos cuando nosotros estamos amistados con Dios. Dios con esa finalidad creó al hombre. Dios creó al hombre para que el hombre le adorara, para que el hombre le amara, para que el hombre le sirviera con todo el corazón. Dios no creó al hombre con pecado. Hay muchas personas que protestando en contra de Dios, renegando en contra de Dios, ellos dicen que Adán y Eva pecaron porque Dios los había creado pecadores. No es cierto. Ambos eran inocentes. Tenían la imagen del Todopoderoso. Nuestro Dios es 3 veces santo, bendito sea su nombre. Ellos fueron creados sin pecado. Dios no creó un hombre pecador. No creó a un hombre pecador. Dios no creó a una mujer pecadora. Dios no creó a un hombre desobediente. Se entiende que Dios creó a un hombre limpio. Dios creó a un hombre santo, pero se le advirtió, se le dijo el peligro que ambos correrían si ellos desobedecían a Dios. Es decir, el ser humano no estaba ignorante de lo que Dios hizo con ellos después de haber pecado. Sencillamente, Adán y Eva fueron creados con la capacidad de elegir, de escoger, de seleccionar lo que ellos quisieran. Dios no creó a un par de seres manipulados. No los creó así. Dios les dio el libre albedrío. Adán y Eva tenían sencillamente, hermanos, la oportunidad de elegir, obedeciendo a Dios o negando a Dios o desobedeciéndole. Dios no hizo a un hombre desobediente. La misma Biblia dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron ¿qué? Muchas cuentas. Dios hizo al hombre recto. Dios hizo a un hombre santo. Dios hizo a un hombre puro. Dios hizo a un hombre con la capacidad para obedecer a Dios. Aleluya. Ahí empieza esta primer dispensación, la inocencia.
Durante esta dispensación, Dios probó al hombre en cuanto a su obediencia, a una revelación particular de la voluntad de Dios. Así Dios creó al ser humano. También Dios a nosotros, hermanos, nos ha creado con ese propósito. Ya no somos inocentes, ya perdimos la inocencia, pero Dios nos ha creado ahora para que le adoremos, para que nosotros le busquemos con todo el corazón. ¿Puede usted alabar al Señor? ¿Puede usted adorar al Todopoderoso? Tenemos esa capacidad, hermanos, para hacerlo. Dios nos ha creado también con ese libre albedrío. Dios nos creó a nosotros para que le amemos, para que le sigamos, para que le sirvamos con todo nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Dios creó al ser humano para que tomara la mejor elección. En un principio, Adán y Eva se deciden por lo mejor, se deciden por Dios. Pero en cuanto viene el tentador, ahí empieza el momento terrible, cuando ellos optan por la peor elección. Eligieron la mentira de Satanás. Dios espera que nosotros hagamos una mejor elección. Y quiero decirles que la mejor elección para nosotros se llama Jesucristo. Bendito sea su nombre. Para nosotros esa es la mejor elección. Vamos a ver una sencilla imagen. ¿Cómo es el estado de una persona en la inocencia? Todos pasamos por eso. Eso fue lo primero que vivimos. Éramos bebés. Representa ternura. Cuando se pierde la inocencia, se pierde eso. La mirada de ese bebé, pregunto, ¿es con malicia? ¿Es con egoísmo? ¿Es con el deseo de traicionar a Dios? No. Cuando se pierde la inocencia, la mirada se ensucia. La siguiente imagen es de una niña tierna, dulce, sencilla. Cuando Adán y Eva pierden la inocencia, perdieron lo mejor que tenían. Hay algunas características que posee el ser humano cuando éste vive en la inocencia. Vamos a ver esta imagen. Voy a mencionar el número y ustedes mencionan la característica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allí tenemos algunas, no son todas, algunas características cuando el ser humano vive en la inocencia, sin pecado, sin pecado. Así eran Adán y Eva, sin pecado, sin naturaleza caída. Cuando ellos pecan, cuando ellos pierden la inocencia, viene una naturaleza caída en ambos. Ellos eran puros, ellos tenían una mente limpia. ¿Por qué creen ustedes que el primer asesinato en la Biblia fue de uno de sus hijos? Porque ya al perder la inocencia, se perdió sencillamente esa mente limpia. Entró la malicia, entró la maldad. Los protagonistas de esta primera dispensación, entonces, son Adán y Eva. Ellos fueron creados por Dios para ser felices eternamente, no un tiempo breve. Eso no pasó por la mente de Dios. Dios los creó para que fueran felices por siempre. Dios los creó en un estado bueno. La Biblia dice, todo lo que Dios creó, ¿cómo es? Todo es bueno. Todo es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva pierden la inocencia?
Quiero que leamos, hermanos, con la ayuda del Señor, en este mismo libro de la Biblia. Si tienen la bondad de estar de pie, lo hacemos con la ayuda del Señor. Libro de Génesis, en el capítulo 3. Allí tenemos los versículos 6 al 8, que en forma alternada también damos lectura. Génesis capítulo 3, 6 al 8, dice de esta manera: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos entre ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Unidos. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Muchas gracias. Pueden ocupar su lugar. Después de que Adán y Eva pecan, desobedecen a Dios, ellos pierden para siempre, por completo, la inocencia. Quiero decirles que la inocencia jamás volvió a Adán y Eva. Jamás. Quedaron en una naturaleza caída. Al perder ellos la inocencia, ingresa entonces primero el pecado, y la vida de Adán y Eva dan un giro por completo, terrible, para mal. La Biblia nos dice que cuando Adán y Eva vivían en la inocencia, tenían un estado agradable. Si me ayudan quienes puedan hacerlo, voy a leer el número y ustedes dan lectura a la frase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta allí. No había enfermedades. No había enfermedades. Hermanos, hoy en nuestros tiempos hay criaturas que desde el vientre de mamá ya vienen con enfermedades. Pero allí no había enfermedades. Ellos no conocían la maldad. Por ende, tampoco conocían el pecado. Los animales estaban subyugados bajo Adán y bajo Eva. Pero cuando ellos pierden la inocencia, los animales se convierten en fieras. Tenían la bendición de Dios. Eso los había enriquecido. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que nos enriquece. Bendito sea el nombre del Señor. También tenían comunión con Dios. Estaban ellos ligados a Dios. No había separación. Caminaban con Dios. Ah, qué agradable es caminar con Dios, hermanos. Pregunto, ¿a ustedes les gusta caminar con Dios? Es una bendición cuando caminamos con Dios. Nada más que Dios no va a caminar con nosotros si llevamos intenciones de pecar. A veces se dice, porque siento que Dios ya no está conmigo, porque Dios te soltó en ese momento. Cuando hay intenciones de cometer algo malo. Adán y Eva convivían con Dios. No tenían miedo de nada. Pero no es todo. La siguiente, por favor. Tenemos el número 8. Con la ayuda del Señor. Él me ayuda de la misma manera. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16. Había seguridad, no había miedo. Los dos estaban seguros allí en Edén, los dos. En medio de la inocencia, ellos tenían seguridad. Había felicidad. Hasta un coro de antaño lo dice: solo Dios hace al hombre feliz, bendito sea el Señor. El diablo les había ofrecido otras cosas, pero se dieron cuenta después de haber pecado que lo mejor lo tenía Dios. Y lo mejor lo tiene Dios, y lo mejor siempre lo tendrá Dios para nosotros. Bendito sea su nombre. Ellos obedecían a Dios, eran amigos de Dios, había una amistad íntima entre ellos, eran sinceros. Se dan cuenta que cuando ellos pecan en contra de Dios, al perder la inocencia, se hicieron mentirosos. Se hicieron mentirosos. Había en ellos sinceridad en un principio. Podían platicar con Dios. La Biblia dice que Dios bajaba y se paseaba en medio del huerto. Ellos no tenían por qué esconderse. Ellos convivían con Dios. En pocas palabras, para Dios, Adán y Eva eran lo mejor. Ellos le creían a Dios, no dudaban de Dios. Pero al perder la inocencia, ellos tienen a Dios como un mentiroso. Y entonces, hermanos, es cuando ambos caen de la gracia de Dios. No había vergüenza en ellos. Pero al pecar contra Dios, al desobedecer a Dios, entonces allí pierden la inocencia. No hubo en ellos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, un arrepentimiento sincero. No había en ellos un arrepentimiento sincero. Primero Dios busca al hombre. Dice la Biblia que estaba escondido con la mujer de la presencia de Jehová. Cuando Dios le pregunta a Adán y Eva, Adán primero, ¿dónde estás tú? Adán no se arrepintió, no fue sincero con Dios. Se cree que si ellos se hubieran arrepentido ante Dios, pregunto, ¿ustedes creen que Dios los hubiera perdonado? Los hubiera perdonado, pero ellos no se arrepintieron de lo que habían hecho. Sencillamente se justifica. Adán le pasa a Eva la culpa, Eva a la serpiente, y entonces, hermanos, caen los dos de la gracia de Dios. ¿Qué sucede cuando se pierde la inocencia? Bueno, se pierden muchas cosas, hermanos. Allí tenemos ahora en incisos. Ayúdenme a leer, por favor. Dice el inciso A. El inciso B, C, D, E, F, G, H. Cuando ellos pierden por completo la inocencia, entonces perdieron la santidad. Perdieron la santidad. Entró la malicia. Entró la maldad. Ya no había nada que retuviera la maldad en ellos. Quedó la puerta libre. Se dice que en esos momentos le abrieron la puerta a Satanás para que Satanás los engañara. Es terrible. Eso sucede cuando un cristiano pierde la santidad. Pierde la santidad. Podemos verlo en el templo con su Biblia. Podemos verlo en el templo con su himnario. Podemos verlo alabando a Dios, cantando a Dios. Podemos verlo con traje y corbata. Podemos verlo con su café. Pero el diablo está engañando cuando se pierde la santidad. Cuando se pierde la santidad, Satanás empieza a hundir a las personas. Es terrible eso.
Dice nuestra enseñanza que se corrompe la vida. Entonces viene el miedo como consecuencia del pecado. Viene la inseguridad. Ya no hay felicidad. Hay infelicidad. Viene la amargura. Ya no hay paz. Se pierde la paz. Todo esto queda hecho, hermanos, cuando el hombre perdió la inocencia. Viene la vergüenza. Y como resultado, el ser humano batalla en su búsqueda ante Dios. Quiero que leamos con la ayuda del Señor en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si tienen a bien estar de pie, hacemos esta lectura en forma alternada. Carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 4, en sus versículos 10 al 12, alternadamente nos dice de esta manera: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Creo que me equivoqué, perdón, es capítulo 3, disculpen. Romanos capítulo 3, 10 al 12. Repito el 10, ustedes el 11 y unidos el 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Gracias, hermanos, pueden sentarse. No hay justo ni aún uno. Cuando había inocencia en Adán y Eva, habían dos justos. Habían dos. Eran inocentes. Ellos tenían la capacidad de buscar a Dios, ya se dijo. Incluso el andar desnudos no los avergonzaba de Dios. Ni para que digamos de su tía, de su abuelita, no había nadie más. Pero cuando ellos pecan, se sienten avergonzados. Ahora, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Terrible. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. En una ocasión, un hombre le dice a Jesús: Maestro bueno. Y Jesús respondió: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solamente nos descartamos también nosotros. Sí. Muy penosamente, aunque somos conocedores del Evangelio, pero no somos buenos. Batallamos por practicar la bondad, porque la bondad es un fruto del Espíritu Santo, pero no somos buenos. Al perder la inocencia, dice aquí la palabra de Dios: no hay quien busque a Dios. ¿Ustedes vienen a buscar a Dios? ¡Sí! Tenemos que demostrarle a Dios que sí queremos buscarle. No le podemos decir: Señor, aquí hay un justo. No lo somos. No lo somos. Pero sí podemos demostrarle que deseamos buscarle, que deseamos seguirle, que deseamos amarle con todo nuestro corazón. Hermanos, esto viene como resultado de perder la inocencia. Ahí entonces, cuando Dios crea a Adán y a Eva y los pone en el huerto de Edén, ahí empieza esta primera dispensación. ¿Dónde termina? Así como están sentados, leamos en Génesis, en el capítulo 3. Génesis capítulo 3, en su último versículo, que es el 24,
si ustedes tienen a bien, leemos unidos, dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí termina esta primer dispensación, la inocencia. Empieza en Génesis 2, 7, ya leímos, 8, aquí termina. Cuando Dios echa fuera al hombre del huerto de Edén. Se perdió allí, hermano, la inocencia. En medio de ese cuadro desolador, porque eso fue una tristeza grave, el único que estaba triunfante era Satanás. Pero en medio de ese cuadro desolador, en la mente bendita del Padre, nace un plan divino. En un tiempo mucho más adelante nacería el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, bendito sea su nombre. Entonces, allí termina esta primera dispensación. Dios echa a Adán y a Eva del jardín que estaba en Edén. Algo que tenemos que resaltar es esto: cuando el hombre cae de la gracia de Dios, hermanos, jamás de los jamases volvió a hacer lo mismo en la vida del ser humano. Así, el ser humano pierde esta primer y gran oportunidad. Ya se dijo que una dispensación es un tiempo de prueba, un plan es un proyecto. El hombre pierde ese tiempo de pruebas. No supieron aprovechar. Perdieron la oportunidad de vivir feliz eternamente aquí en la tierra. Ahora nos toca a nosotros, hermanos. En nuestra parte, ahora, por la gracia de Dios, conocemos la bendita palabra del Señor. Gracias a Dios. Ya se dijo, ya perdimos la inocencia, pero tenemos una bendición grande. Tenemos aquí la palabra de Dios a nuestro alcance. Gracias a Dios que hemos entendido, hemos comprendido al paso de los años que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aparta de Dios. El pecado corrompe al hombre. El pecado degrada al ser humano. El pecado lo rebaja. Por eso nosotros debemos de aprovechar este tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Amar a Dios. Él dice que si le amamos, guardemos ¿qué? Sus mandamientos. De nosotros depende, hermanos, que desaprovechemos esta grande oportunidad. Jamás el hombre volverá al huerto de Edén. Pero nosotros, si nos guardamos fieles, si seguimos fieles a Cristo, un día vamos a estar también en el paraíso. Pero no el paraíso terrenal, nos espera el paraíso celestial. ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen esta promesa en su corazón? Es una esperanza que viva nuestro corazón. Debemos de pedirle a Dios: Señor, si al perder la inocencia yo perdí la limpieza de mis ojos, limpia mis ojos, Señor. Límpiame. Ponme colina en mis ojos. Ayúdame a mirar como tú miras, Dios. Señor, mi mente lamentablemente está sucia, está dañada, pero lávala con la sangre de Cristo. Limpia mi mente con la sangre de Cristo. El apóstol dice que ahora nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Cuando hay descuido espiritual, la mente piensa cosas fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, vivamos con esta esperanza. Dios nos dice en Apocalipsis que un día vamos a comer del árbol de la vida. Adán y Eva no comieron.
nosotros íbamos a comer del árbol de la vida. Y si cayó en el reino de los cielos, comeremos del árbol de la vida al que le venciere. En una forma breve, en una forma sencilla, esta es la primera de las 7 dispensaciones. La inocencia empieza con Adán y Eva en el huerto en Edén, termina cuando son excluidos para siempre del jardín del Edén. Dios les bendiga.